Bienvenidos a su tutorial Operaciones básicas, fundamentos de una fórmula. En esta primera parte vamos a ver qué es lo que debería contener una fórmula, muy aparte de poner igual, sumar, restar, multiplicar o dividir. Sino vamos a poner los paréntesis, en qué parte es conveniente ponerlo, en qué parte no ponerlo, y cómo nosotros podemos vincular celdas para poder determinar una fórmula y así obtener un resultado. Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, una boleta. Vamos a darle su formato correspondiente porque vemos acá que hay algunos datos en las cuales no tienen algún tipo de forma. Entonces lo que vamos a hacer es primero a los títulos, perdón, a los enunciados ponerle negrita, luego ponerle también a la fecha negrita. Vamos a ampliarlo posiblemente con doble clic, ampliamos el espacio de la columna para los que tienen algún nombre un poco más ancho. En esta oportunidad, por ejemplo, vemos que el RUC y la fecha es amplio de acuerdo al valor unitario, como ustedes pueden apreciar. Lo que podemos hacer acá es darle un formato centrado, con negrita, y por qué no darle un color, ¿no? En este caso vamos a ponerle un color celeste. Con el celeste claro, vamos a ponerle unos bordes de cuadrados, ponerle acá todos los bordes, y vamos a ponerle una opción de ajustar texto. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que, por ejemplo, si se dan cuenta acá, el valor unitario ya se ajustó, es decir, ya aparece en otra, habría que ensanchar, en este caso, la fila, ¿no? Seleccionamos nuevamente, y ahora tenemos que darle un encuadre de forma vertical. Acá arriba lo podemos ver acá en el tema delineado medio. ¿Ven? Vamos a centrar justamente los códigos de los productos, la cantidad y los valores unitarios. Vamos a ponerle el valor numérico, en este caso por moneda. Y ahora sí vamos a considerar en la parte derecha, acá hacemos doble clic y van a ver cómo el RUC se ensancha un poco más, ¿no? Acá vamos a poner la fecha, y vamos a ponerle, por ejemplo, 20 de agosto del 2021. ¿Sí? Si ustedes quieren una fecha determinada, ya saben que tienen que hacer clic derecho, formato de celda, y es acá donde tienen que poner la fecha que a ustedes mejor les parece. Y luego aceptan. ¿Bien? Vamos a ponerle acá un importe. El Excel ya automáticamente coge ligeramente el formato, pero hay que darle su respectivo borde para que también lo contabilice. Y acá ahora sí vamos a multiplicar la cantidad de cada producto por su valor. Entonces lo que vamos a hacer es poner igual y seleccionar la celda y multiplicar por la siguiente celda. Si nos damos cuenta, en esta parte estamos trabajando solamente dos columnas. Conforme uno va avanzando en sus cuadros, en sus reportes, va tocando ya más fórmulas, más funciones. En este caso, esta es la fórmula, ¿no? Una fórmula vendría a ser simplemente una ecuación que nosotros vamos a realizar. Pero, a diferencia que nosotros estamos vinculando celdas, no estamos incluyendo números de esta forma. Sí. Acostumbremos, ¿no? Cuando usemos el Excel, a vincular celdas. ¿Por qué? Porque así cuando yo quiero cambiar la cantidad, por ejemplo, ya no 5, sino 6, automáticamente se va a cambiar el importe. ¿Ven? Por eso es importante siempre vincular las celdas. Lo voy a dejar como estaba en su estado original y lo voy a sentar a esta celda para luego hacer doble clic acá en la esquinita y automáticamente tener los demás importes. ¿Ven? Jala automáticamente el importe. Hay que tener en cuenta que siempre hace eso el Excel cuando existe una columna al lado izquierdo, una columna de apoyo para que se pueda considerar, para que pueda desplazarse las fórmulas hacia abajo. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es darle un formatito por acá, le damos un formatito, voy a dejarle como dos filas adicionales para poder ingresar
más artículos si lo deseo. A clic derecho le voy a dar un formato de celdas justamente a esta parte en bordes. El cuadrado, voy a ponerle unas líneas en las columnas y en la parte del centro, para que no se vea muy cargado el cuadro, le voy a poner unas líneas punteadas. Acá selecciono la línea y lo activo acá. Entonces, cuando hago esto, van a ver que acá se va a dar justamente este mismo formato. Le doy a aceptar y ya tengo mi formatito un poco más presentable. Luego viene acá en algunos puntos que siempre se tiene en cuenta al momento de realizar una boleta. Por ejemplo, tenemos acá el subtotal. Tenemos también acá el IGB. Y tenemos acá el total, ¿verdad? Bien. Entonces, acá como son datos que en verdad nosotros vamos a utilizar siempre, lo ponemos de acuerdo a los encabezados, al mismo formato que tienen los encabezados. Entonces, sabemos que acá, por ejemplo, el subtotal el total, perdón, vendría a ser la suma de todos los importes. Pero acá, a diferencia de la parte superior, que puse justamente una fórmula, es decir, una ecuación, pues acá voy a empezar a sumar y voy a ponerle justamente ya no una fórmula, sino una función. Por ejemplo, la función suma, igual suma, me jala y suma, me da suma. Y sumo todo el contenido de toda esta columna. Cierro paréntesis y le doy esto. Esta es una función. Si se dan cuenta, es la función de suma, ¿no? Es una función ya, es una ecuación, es una fórmula, pero ya predeterminada, es decir, ya está diseñada. Si esta función yo quisiera ponerla como fórmula, pude haber hecho esto, miren, igual sumo esta celda, más sumo la siguiente celda, más sumo la siguiente celda y sumo la siguiente celda. Y puedo seguir sumando las celdas vacías por si al caso yo lo necesito. Hasta acá nomás. Enter, me da el mismo resultado. La diferencia es que en esta parte estamos haciendo una fórmula, que es el tema del día de hoy. Estamos haciendo una ecuación, una fórmula, que nosotros ponemos de acuerdo a nuestro propio criterio. En cambio, la parte de izquierda es una función que ya tiene el Excel, ¿verdad? Que en donde yo le pongo igual, le pongo la opción de suma y entre paréntesis comienzo a seleccionar todas las datos de esa columna de importe. Cualquiera de los dos vale, pero obviamente la primera es mucho más rápida que la segunda, ¿verdad? Entonces, va a haber momentos donde nosotros vamos a utilizar fórmulas, va a haber momentos donde nosotros vamos a utilizar funciones. ¿Okay? Ahora, conforme vayamos uno avanzando, nos vamos a dar cuenta que podemos utilizar dentro de una fórmula, insertar funciones. Y viceversa. Dentro de una función, insertar fórmulas. Pero eso ya va a ir a otros niveles más avanzados y otros ejercicios más adelante. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos un IGB. Vamos a considerar un IGB del 18%. Lo voy a poner acá al costadito para que justamente coja con esta celda. Entonces vamos a quitarle a estos 146 soles, lo voy a centrar acá todos de una vez, para que me dé el importe, valor venta, es decir, quitarle el IGB. Y acá justamente puedo tener una fórmula. Voy a coger la fórmula igual, selecciono la celda total y divido entre, abro paréntesis, 1 más el IGB, ¿no? Es lo que normalmente nosotros estamos aprendiendo cuando nosotros realizamos posiblemente algún curso de contabilidad, ¿no? O a un curso como neteo el impuesto. Y eso es importante porque justamente en esa parte yo necesito conocer la fórmula. Y esa fórmula no lo tiene el Excel como una función predeterminada. Que lo puedo desarrollar, sí lo puedo desarrollar. Pero en esta oportunidad lo único que hago es copiar esta función. Bien,
le doy Enter, obviamente por diferencia aparece el IGB. Como también puedo hacer la función de multiplicar justamente al valor venta el IGB. Puedo multiplicar, que es lo mismo que si hiciera la diferencia del total menos el importe venta, o el valor venta. ¿Sí? Me da el mismo resultado, ¿no? Es como si sacara el 18% de esa base, o por diferencia obtuviera el IGB. Y bien, acá tengo ya mis datos, y por acá, bueno, para terminar, acá debo ponerle la descripción, ¿no? Son, lo voy a poner acá, este formatito, celeste lo voy a centrar, y acá le voy a poner, pues, 146 con 00 sobre 100 soles. Listo. Y acá también lo cierro, y acá. Bien. Si nos damos cuenta, ya tengo mi descripción, ya tengo acá justamente, perdón, acá lo puedo combinar o para hacerlo, aprovechar todo, porque puede haber montos mayores. Si nos damos cuenta, ya tengo ya prácticamente una boleta, ¿no? Una boleta con los fundamentos de una fórmula que son muy importantes, y esto me va a permitir que cuando pueda utilizar este mismo formato y varíe el IGB, por ejemplo, al 22% si sube, automáticamente varían el valor venta y el importe IGB, ¿no? Claro que obviamente los precios también van a variar, van a subir, o viceversa, si el IGB baja 15%, automáticamente cambia esto, ¿no? Entonces, lo voy a dejar en 8%. Entonces ya tenemos nuestra boletita en la cual podemos nosotros determinar alguna función de fórmulas. Cualquier consulta, cualquier comentario o sugerencia será bienvenida. Espero que este videíto les haya servido y lo puedan utilizar. Muchas gracias. Hasta luego.